Uno de los temas más comunes cuando uno empieza a ver cálculo diferencial o cuando uno está terminando la parte de cálculo diferencial es cuando nos dicen, y ahora vamos a resolver problemas de máximos y mínimos. Bajo en entornos aplicados, generalmente esos problemas ya no se llaman problemas de máximos y mínimos, se llaman problemas de optimización. Problemas de optimización. Que la optimización es toda un área independiente del cálculo, al contrario, se auxilia del cálculo para desarrollar su propia área, ¿de acuerdo? Y la pueden encontrar como una subdivisión en muchos casos de lo que es investigación de operaciones. Y hay diferentes tipos de optimización. La más común es una que se le llama optimización lineal. Pero en general tenemos varios tipos de optimización, optimización lineal, no lineal, ¿de acuerdo? Y nuestro primer enfrentamiento en realidad a problemas de optimización se da en cálculo diferencial e integral, sobre todo en la parte diferencial, porque un problema de optimización busca maximizar o minimizar una función objetivo. Bueno, pues nosotros en este curso, como aplicaciones de la derivada, hemos encontrado máximos y mínimos locales y globales de funciones. ¿De acuerdo? Bien. En nuestro caso, ¿cómo se asocia eso con los problemas de optimización o cómo vamos a asociar los problemas de optimización a cálculo diferencial e integral? Ese es el objetivo de lo que vamos a plantear aquí. La idea de un problema de optimización es que tenemos una serie de elementos, ¿de acuerdo? Tenemos una función objetivo, ¿de acuerdo? Esa función objetivo es una función que queremos maximizar o minimizar, ¿de acuerdo? Es una función a maximizar o minimizar, que generalmente se escribe nuestro objetivo, max, y se coloca la función, ¿de acuerdo? Con su conjunto de variables, no necesariamente una sola variable, ¿sale? Tienden a ser más de una en lo general, ¿de acuerdo? Y esto es importante mencionarlo porque nosotros estamos trabajando este curso con funciones de una sola variable, ¿de acuerdo? Pero se pueden tener más variables. Tenemos nuestra función objetivo y tenemos nuestro conjunto de restricciones. Es decir, la función que vamos a maximizar o minimizar se encuentra sujeta a una serie de restricciones. Generalmente se coloca así, sujeta a, y una serie de restricciones, ¿de acuerdo? Esa serie de restricciones generalmente son ecuaciones, ¿de acuerdo? Que dependen de la variable. Pueden ser de varios tipos, pueden ser ecuaciones de igualdad, o bueno, las ecuaciones son igualdades. Las restricciones pueden ser igualdades, ¿sale? O desigualdades del tipo mayor o igual o del tipo menor o igual. Y en algunos casos dentro de esas restricciones se colocan condiciones de no negatividad, donde las variables se solicita o se pide que sean mayores o iguales que cero, es decir, que sean no negativas. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros tenemos estructurado esto, tenemos un problema de optimización. En nuestro caso, ¿sale? Para poder auxiliarnos de cálculo diferencial e integral, lo que vamos a identificar va a ser identificar la función objetivo, ¿sale?
es decir, maximizar o minimizar una función. Y ya que la identificamos, bueno, ¿sale? No necesariamente de una variable, sino de varias variables. Ya que la identificamos, identificar las restricciones. ¿De acuerdo? De las restricciones, despejar variables y sustituir en la función objetivo. Esto con la intención, intenciones con S o con C. Pues no se ve feo así. Esto con la intención de transformar la función objetivo de varias variables a una función de una variable. Y esto es muy importante porque una vez que ya la llevamos a una función de una variable, entonces sí, nosotros sí sabemos hacer o buscar máximos y mínimos cuando la función tiene solamente una variable. Ya que la transformamos en una función de una sola variable, es decir, una f de x, eh, entonces aplicar la teoría sobre máximos y mínimos, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos esta función, dependiendo de las restricciones, vamos a poder identificar el intervalo. Y si es un intervalo cerrado, pues ya sabemos que debemos de considerar los extremos y debemos de considerar los puntos críticos y los puntos de indeterminación. Y si es un intervalo abierto, que tienda a infinito, pues entonces tenemos que buscar máximos y mínimos globales para ver cuáles son, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pero ya tenemos teoría para una función de una variable en el caso de buscar máximos y mínimos. Entonces son estos pasos, ¿sale? Si nosotros logramos estructurarlo de esta forma, va a ser relativamente sencillo. El problema es que si ya lo vieron esto antes, si vieron problemas de búsqueda de máximos y mínimos, a veces nos entregaban el ejercicio tan revuelto que no nos quedaba claro hacia dónde iban las cosas. Pero si le damos este orden, es muy probable que nos quede un poquito más claro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algunos ejemplos para ver por dónde van las cosas. Espero que nos dé tiempo a empezar con algún ejercicio. A ver, empecemos con los tradicionales, ¿de acuerdo? El ejercicio 2, a ver. Ejercicio 2, página 337. Dice, encuentre dos números cuya diferencia es 100. Dos números cuya diferencia es 100 y cuyo producto es mínimo. Sale. Ok, es el ejercicio 2. Dice, encuentra dos números cuya diferencia es 100 y cuyo producto es mínimo. Primero, ¿cómo se van a llamar los números? ¿Cómo quieren que se llamen los números? Pues X y Y. Ok. X es un número, ¿sale? Y es otro número.
En matemáticas generalmente escribirían X, Y, están en los reales, ya. Esta simbología representa esto. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ¿cuáles son las cosas que tenemos aquí? Primero queremos que su diferencia sea 100, es decir, X menos Y igual a 100. Y su producto es mínimo, es decir, X por Y es mínimo. Esta es toda la información que nos da este texto, ¿de acuerdo? Este texto se traduce simbólicamente en esto. De aquí debemos de sacar nuestra función objetivo y nuestras restricciones. La primera parte es, ¿hay alguna expresión que deba de maximizar o minimizar? Pregunto nuevamente, ¿hay aquí alguna expresión que haya que maximizar o minimizar? ¿No? Señor Simpson, voy a encerrar una expresión en un círculo y cuando le pregunte si esa es la expresión que debo de maximizar o minimizar, usted dice sí. ¿Cuál es la expresión que debo de maximizar? ¿Es esta la expresión que debo maximizar o minimizar? Sí. Ah, ok. Sí. Esta gente. Claro, nos piden que minimicemos X por Y. Entonces, X por Y es nuestra función objetivo. ¿Sale? ¿Qué es nuestra función objetivo? Es minimizar una función que depende en estos momentos de dos variables, una que es X y otra que es Y, que nos representa el producto. ¿De acuerdo? Bien. Y ya tenemos la búsqueda del mínimo. Ya sabemos qué es lo que queremos maximizar o minimizar. Ahora, si ya tenemos nuestra función objetivo, necesitamos las restricciones. ¿Hay alguna otra expresión que nos pueda servir como restricción? Sí, ¿Cuál? X menos Y es igual a 100. X menos Y es igual a 100. Ya les iba a aplicar la misma a esta gente. Ok. No tenemos ninguna otra porque no nos dicen que los números deban de ser positivos. Se utilizan condiciones de no negatividad cuando tenemos que calcular materiales o distancias o áreas, ¿de acuerdo? Ahí sí van. Es común que tengamos condiciones de no negatividad porque generalmente al ser magnitudes físicas, se espera que no sean negativas. ¿De acuerdo? Ahí van las condiciones de no negatividad. En este caso es un problema más abierto y no necesitamos esas condiciones de no negatividad. ¿De acuerdo? Bien. Ya la tenemos, ¿de acuerdo? Luego entonces, lo que les comentaba acá, ya identificamos la función objetivo, ya identificamos las restricciones, ¿salen? Hay que despejar las variables o algunas de las variables dentro de las restricciones para sustituirlas en la función objetivo, ¿de acuerdo? Es decir, de la restricción que tenemos aquí, despejemos una variable. ¿A quién despejamos? A ver, tienen dos variables, X y Y. Escojan una. Digo, tampoco hay que elegir entre muchas. X. Ah, perfecto. Despejando a X. De la restricción 1. ¿Qué es lo que tenemos?
pues tendríamos que X es igual a 100 menos Y. Ya despejamos todas las variables, bueno, de las restricciones, las variables posibles. Entonces, a esta cosa vamos a llamarla ahora asterisco. Y sustituyendo X en la función objetivo, tendríamos que minimizar la función de XY igual a X por Y. Si voy a sustituir lo que vale X, en lugar de poner X, voy a poner esta expresión. Es decir, 100 menos Y por Y. Y esta expresión que tenemos aquí nada más depende de Y. Y buscamos minimizarla. Es decir, ahora lo que buscamos es minimizar la función que depende de Y, que es Y por 100 menos Y. ¿De acuerdo? Pero al ser una función de solamente una variable, a partir de aquí ya le meto cálculo diferencial e integral. Lo anterior nada más fue para entender el problema, identificar qué es lo que queremos maximizar y minimizar y ver cuáles son las restricciones que nos van a ayudar a transformar la función de dos o más variables en una función de una sola variable. Técnicamente todos los problemas que podamos resolver en esta área, ¿de acuerdo? En estos momentos van a ser de este estilo. Función, restricciones y transformar en una función de una sola variable que busco minimizar. ¿Qué es lo que sigue? Pues aplicarle la teoría que vimos de máximos y mínimos. Y básicamente son estos 4 pasos. Derivar la función objetivo, ¿sale? Encontrar puntos críticos y el tercero pues, es revisar revisar si los puntos críticos son máximos o mínimos o calcular máximos y mínimos dependiendo de lo que estemos buscando, ¿de acuerdo? Entonces, pues nuestro primer paso sería derivar. Esto nos queda, es por la derivada de esta expresión que nos da -1, ¿sale? Más esta expresión que es 100 menos Y por la derivada de Y que es 1. Es decir, esto es menos Y más 100 menos Y, ¿de acuerdo? Y por lo tanto la derivada vale menos 2Y igual a 100. Perdón, menos 2Y más 100. Ese es nuestro primer paso. Normal, es una derivada, derivamos un producto. Segundo paso, encontrar los puntos críticos, es menos 2Y más 100 igual a 0. Despejando, pues nos da que Y es igual a 50, este es un punto crítico. Y a partir de aquí, pues tenemos que comprobar si es un máximo o un mínimo. Si tuviéramos dos o más, nos quedaríamos con el mínimo, porque nuestra función objetivo es minimizar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, pues tengo que derivar la derivada, ¿sale? Y eso me va a dar menos 2. Sí, hice bien mis cuentas. Órale. Y el cuarto paso, pues es si no tengo nada raro, no tengo nada. Cuarto paso es que es evaluar la segunda derivada en 50 y esto nos da menos 2. Esto significa que es menor que 0 y por lo tanto f evaluado en 50 es máximo. Rayos.
El problema es que el único punto crítico que encontramos no fue mínimo. Chan, 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 fue máximo. ¿Y eso por qué? Porque no sé despejar. Ah, por supuesto, no sé despejar. Ah, así, disculpen, se cancela todo. Esto es más. ¿Por qué ven que me equivoco y no me dicen nada esta gente? Este es más. Eso es más. Este es más. Este es más. Este es más. Ahora ya tiene más sentido porque este es más y este es menos 50. Y entonces este es, la segunda derivada es más, este es más, este se vuelve positivo. Es positivo, entonces es mínimo. Ya estuvo. Sí, porque despejamos X, la Y pasa sumando, entonces si este va por aquí es más. Sustituyendo 100 más Y, derivando, la derivada de esto es 1, la derivada de Y es 1. Eso nos queda 2Y. Luego ya que tenemos 2Y más 100, despejamos, nos da, este pasa como negativo. Entre 2 nos da menos 50 y menos 50. Evaluar, la verdad es que esta segunda derivada, como es 2, es una constante, pues no tiene ningún problema. Ya encontramos que si Y es menos 50, la función vale, es mínima. Ahora, ¿cuánto vale X? Y igual a menos 50. Sustituyendo Y en asterisco, creo que se llama esta expresión. Sí, en asterisco tendríamos que X es 100 menos, que quedamos que es más menos 50. Sí, ahí está. Y entonces X es igual a 50. El producto de dos números, ¿sale? Que nos dé mínimo f de 50, menos 50, pues esto sería 50 por menos 50. Esto es igual a menos 2500. Sujeto a que la diferencia x menos y es igual a 100, es decir, 50 menos 50 es igual a 100. Cumple con nuestra restricción y en principio este es el mínimo. ¿Vale? Aquí es importante, ¿de acuerdo? Independientemente de que me haya equivocado, es importante identificar primero del texto cuáles son nuestros elementos. Y segundo, identificar quién es nuestra función objetivo y quién es nuestra restricción. La restricción nos va a permitir transformar las funciones de dos o más variables en funciones de una sola variable a la cual le voy a aplicar cálculo diferencial. ¿De acuerdo? Y una vez que le apliquemos el cálculo diferencial, encontraremos el máximo, el mínimo que andamos buscando y con lo cual podremos concluir el resultado. En este caso, la conclusión del resultado es los números cuya diferencia es 100 y su producto es mínimo, son 50 y menos 50. Ya, ese es nuestro resultado, lo encerramos así con colorcito y todo. ¿Qué sé yo?
Más o menos, digo, este es nuestro primer ejemplo. Tenemos que hacer más, pero la idea principal es sacar datos, construir nuestro problema de optimización, ¿sale? Transformar nuestra función objetivo en una función de una sola variable y aplicarle cálculo. ¿Vale? ¿Queda más o menos clara esa idea? Sí. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos No, a todo bien. detenernos.